Nós chamamos agora ao palco para nos prestigiar com sua palestra A Importância da Igreja na História da Comunicação, o doutor professor Pablo Blanco, da Universidade Navarra da Espanha. O doutor Pablo Blanco é professor do Departamento de Teologia Dogmática da Universidade de Navarra, nas áreas de ecumenismo, teologia dos sacramentos e doutrina do Concílio Vaticano II. É também biógrafo do Papa Bento XVI. Com a palavra, o doutor professor Pablo Blanco. Muito obrigado pela invitación, también porque me da la oportunidad de conocer esta hermosa ciudad de Porto Alegre, de este maravilloso país del Brasil, y también porque en esta ciudad tuvo lugar la Asamblea Ecuménica de Porto Alegre de tan ilustre recuerdo. Pido disculpas por no falar portugués, ni siquiera portuñol. Intentaré hablar despacio, pero si no se me entiende, ruego que hagan signos o tosan de tal manera que yo pueda aminorar el ritmo. Before Francis, ecología, ética y economía en Benedicto XVI. Un caso fallido. La pregunta que nos planteamos es, ¿fue Benedicto XVI un fracaso y el Papa Francisco está siendo un éxito mediático? Hemos de hablar sobre la importancia de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, como decía nuestro pastor, en la historia de la comunicación, pero queremos hacerlo con un ejemplo concreto. ¿Por qué Benedicto XVI tuvo tan mala suerte con los medios de comunicación, mientras el Papa Francisco ha triunfado también en las redes sociales? En efecto, before Francis, antes de que el Papa Francisco se ocupara de modo profético sobre la ecología, el medio ambiente, la justicia social y la sustentabilidad, el Papa alemán ya se había ocupado por extenso del asunto en una encíclica, la llamada Caritas in Veritate, el amor en la verdad. ¿Por qué entonces tuvo tan poco eco, tan poco éxito? Sí, Caritas in Veritate. El amor en la verdad era el título de esa encíclica social y ecológica. Es un mix, una mezcla que hace el Papa Francisco con frecuencia. Pero nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver la verdad con el amor? ¿Qué tiene que ver la verdad con la caridad en la economía? ¿Y la ética con el dinero tiene algo que ver? O como decimos de forma popular en español, el tocino con la velocidad. El tocino, el porco con la velocidad. Quiere decir que no tiene nada que ver. Sin embargo, este dilema ha sido resuelto en la localidad navarra de Arazuri, de donde vengo, donde se celebra cada año la famosa carrera de cutos o porcos. Allí se conjuga el tocino, el porco, con la velocidad, como se puede apreciar en la imagen. Benedicto XVI hizo algo parecido con la ética, la ecología y la economía, al ponerlos juntos, todo un prodigio de equilibrio y visión que ahora el Papa Francisco hace de modo habitual. Bien, bromas aparte, Benedicto XVI dejó en esta propuesta audaz y decidida su huella personal, ya visible en las palabras del título que conjuga de un modo indisoluble caridad y verdad. Como sabéis, anunciaba el Papa, próximamente se publicará mi encíclica dedicada precisamente al gran tema de la economía y del trabajo.
En ella se destacarán cuáles son para nosotros, los cristianos, los objetivos que hay que perseguir y los valores que hay que promover y defender incansablemente para lograr una convivencia humana realmente libre y solidaria. Veamos primero los ecos que tuvo en los medios de comunicación. Ya antes de ser papa, Joseph Ratzinger había publicado en 1985 un artículo titulado precisamente Economía, Mercado y Ética. Allí el cardenal Ratzinger advertía entonces de modo profético que era posible que se desatara una crisis económica en Occidente. Y así fue. La preocupación del llamado Panzer Cardinal era la ausencia de ética en la economía. Pedía, por tanto, una nueva ética nacida y sostenida solo por fuertes convicciones religiosas, porque sin ellas se podría ocasionar que las leyes del mercado se derrumbaran, se desplomaran. La economía sin ética ni religión se vuelve antieconómica, pues se basa, como cualquier otra actividad humana, en las reglas de la convivencia. Una economía poco ética no solo es inhumana, sino también, al final, antieconómica. Como afirmó el profesor Alvira, los fundamentos de la economía, la confianza, el trabajo, el esfuerzo, también valores muy luteranos, no solo son económicos. Y Reinhard Marx, actual arzobispo de Múnich, sostiene que la falta de confianza, comprensible después de tantos fiascos y estafas, es la causa profunda de la crisis. La causa de la crisis es la falta de confianza. Se trata, por tanto, de alcanzar un rearme ético, es decir, como decía un periódico, de inyectar al mundo más verdad y más amor. La encíclica fue además publicada en una fecha estratégica, previa al encuentro internacional de los G8, los 8 grandes del planeta, que se celebró en L'Aquila, una ciudad italiana entonces devastada por un terremoto. Allí se acercaba la publicación de mi tercera encíclica, decía Benedicto XVI, que lleva el título Caritas in Veritate. Este documento, que lleva fecha el 29 de junio, la solemnidad para nosotros de los apóstoles Pedro y Pablo, se proponía profundizar en algunos aspectos del desarrollo integral de nuestra época, a la luz de la caridad y la verdad. En días previos a su publicación, Benedicto XVI había abordado en diversas ocasiones este mismo tema con la caridad en la verdad y viceversa. Por ejemplo, destacaba la dinámica relación entre amor y verdad, razón y corazón. Necesitamos una razón clara para que el corazón pueda aprender a actuar sobre la verdad en la caridad. Es cierto que la razón y el corazón, la verdad y el amor son temas muy ratzingerianos y muy cristianos, por cierto, pero ¿por qué se atrevía ahora a ponerlos todos juntos? Poner junto la economía con el desarrollo. Tal vez porque era necesario, aunque no fuera este uno de los temas favoritos, algo movía a Benedicto XVI a hacer oír su voz también en estos ambientes. La nueva encíclica tuvo así un impacto mediático sin precedentes. La ambición de esta parecía también no conocer límites, pretendía superar el esquema ideológico del mundo actual, dividido de un modo un tanto artificial entre derechas e izquierdas, progresistas y conservadores. Ross Douthat comentaba en el New York Times del 12 de julio que la encíclica no podía ser juzgado bajo el prisma de si coincide más o menos con las ideologías de la izquierda o de la derecha, con demócratas o de republicanos, ahora que estamos en vísperas de las elecciones, ¿no? De progresistas o conservadores. La nueva encíclica une la dignidad del trabajo con la santidad del matrimonio. Propugnaba la redistribución de la riqueza a la vez que subraya la importancia de un gobierno descentralizado. Conecta los atentados contra el medio ambiente
con la destrucción masiva de embriones humanos. Para progresistas y conservadores, Caritas in Veritate es una invitación a pensar de nuevo sus propias posturas. ¿Por qué la preocupación por el medio ambiente no incluye ser provida?, concluía Dowat. ¿Por qué la oposición a la guerra de Irak debe implicar aceptar cualquier cosa en el campo de la bioética? ¿Por qué el apoyo al libre comercio requiere defender también la pena de muerte? Si se fijan, esta es la táctica adoptada también por el actual Papa argentino: combinar la ética personal con la social y ecológica. Ettore Gotti Tedeschi, el frustrado reformador del Banco Vaticano, que al final se salió con la suya, propuso al actual Papa emérito al Premio Nobel de Economía por haber sido capaz de poner en relación la crisis económica con la crisis demográfica y la caída de la natalidad. Según el también economista Michael Novak, se trata de la encíclica social más teológica que forma parte de la teología de comunión elaborada desde hacía tiempo por Joseph Ratzinger. La teología de comunión se traducía así en una economía de comunión, sin que sea esta una propuesta cerrada ni excluyente a otras. Así como finalizaba Novak, Abraham Lincoln pensaba que la visión pesimista de Locke no sería capaz de abolir la esclavitud en los Estados Unidos, Benedicto XVI recuerda que el progreso humano siempre depende de un impulso hacia arriba, es decir, de la ética y de la fuerza y la inspiración de la religión que proporciona al ser humano. También banqueros y expertos en finanzas apreciaron el texto, como Brian Griffiths, vicepresidente de Goldman Sachs. Pese a la dura competencia de algunos de las mentes más brillantes del mundo, es sin duda la respuesta a la crisis financiera más articulada, compleja y reflexiva que ha aparecido hasta ahora. Casi nada. Segundo punto. ¿El amor y la verdad venden? Es otra pregunta que se plantea ahí. Tras esta revista de prensa algo somera, pasemos a analizar los principales pilares de la encíclica. El amor y la verdad, como se desprende del mismo título. El contenido de la nueva encíclica resulta más complejo. El título Caritas in Veritate es de por sí significativo. Verdad y amor son igualmente necesarios y complementarios. Un cristianismo de caridad sin verdad, escribía el Papa emérito, se puede confundir fácilmente con buenos sentimientos, útiles para la convivencia social, pero marginales. De esta forma, en el mundo no habría un verdadero y propio lugar para Dios. Si la verdad, la caridad, es relegada al ámbito de las relaciones reducido y privado, queda excluido de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal, en el diálogo entre saberes y acción. Una sociedad que solo se nutre de buenos sentimientos no deja espacio a Dios, afirmaba. Dios es amor y verdad al mismo tiempo, y por eso se ha ganado una plaza en la vida pública. La encíclica de Benedicto XVI, según Crepaldi, mantiene que la sociedad tiene necesidad de verdad y amor, y el cristianismo es la religión de la verdad y del amor. Por este motivo, la mayor contribución de la Iglesia puede hacer al desarrollo es, nos lo han dicho antes, anunciar a Cristo, la verdad encarnada, muerta y resucitada por amor. Estas ideas no venden a corto plazo, pero sí indudablemente a largo plazo. Son también mediáticas, podríamos decir. La encíclica, ciertamente, continuaba el Papa alemán en la presentación, no mira a ofrecer soluciones técnicas a grandes problemáticas sociales del mundo actual. No es competencia del magisterio de la Iglesia. Esta recuerda, sin embargo, los grandes principios que se revelan indispensables para construir el desarrollo humano en los últimos años. Entre estos, en primer lugar, destacan la atención a la vida del hombre,
considerada como centro de todo verdadero progreso. El respeto del derecho a la libertad religiosa, siempre unido íntimamente al desarrollo de la persona. Tercero, el rechazo de una visión prometeica del ser humano que lo considera artífice absoluto del propio destino. Una ilimitada confianza en las posibilidades de la tecnología revelaría siempre ilusoria. Por tanto, no soluciones concretas o recetas específicas, sino grandes principios y valores. La vida, la libertad, la superación del egoísmo y del tecnicismo, la ideología de la técnica, eran los principios centrales y estructurales del texto. Y todos ellos deben girar en torno a esos dos grandes ejes de la verdad y el amor. Como ven, el Papa Francisco es como Benedicto XVI, pero podríamos decir en tweets, en un lenguaje mucho más sencillo y directo. La clave está, pues, en primer lugar, en el amor y la misericordia, inseparable de la verdad, como nos decían antes. Introduce este nuevo documento recordando que la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, pero esta caridad ha de presentarse en armonía con la verdad. Solo con la caridad, iluminada por la razón y por la fe, es posible alcanzar objetivos de desarrollo dotados de valor humano. Cabe la manipulación de esta bonita palabra, amor. El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones totalmente diferentes. Soy consciente de las desviaciones y la pérdida de sentido que ha sufrido esta palabra, amor. Es difícil imaginar un concepto tan devaluado y manoseado desde hace tiempo como la noción de caridad, tan importante vitalmente también para la comprensión de nosotros mismos. Esta indisoluble unión entre amor y verdad. Cuando a lo mejor la verdad no tiene amor, lo hemos experimentado todos nosotros, nos han corregido, nos han dicho algo con dureza, pues nos hemos resentido y podemos decir, tienen razón, pero tal vez podían decirlo de un modo distinto. Y lo mismo pasa cuando el amor no tiene verdad. En la encíclica muestra, pues, cómo la falta de caridad aparece en los males que con frecuencia se atribuyen superficialmente a otras causas estructurales o técnicas. Males que van desde el subdesarrollo y el hambre. Hay 1.000 millones de personas que sufren hambre, casi una sexta parte de la población mundial, hasta el egoísmo que genera pobreza y más pobreza y explotación arbitraria, tanto a personas como a recursos materiales, por no hablar de la directa supresión de la vida y de toda suerte de violencia. En cambio, únicamente el amor unido a la verdad permite comprender el significado y la lógica del don, de la entrega, de la gratuidad. Me acuerdo que una vez expliqué esto en una escuela de negocios y uno de los profesores me dijo que la gratuidad, la lógica del don, constituía un insulto para un empresario. Personalmente mi padre era empresario y desde luego no tengo esa visión. He visto la generosidad de mi padre en su trabajo, como pensaba siempre en sus trabajadores, y pienso que mi padre se guiaba en su conducta por la lógica del don. Por lo tanto, rechazo esa acusación de el don y la gratuidad como insultos. Esa unión entre amor y caridad es lo que nos hace darnos cuenta de que son inseparables. Se necesita, por tanto, superar el viejo prejuicio de que la inteligencia y el amor pueden vivir por separado. Es lo que se llama ahora la inteligencia emocional. Y desde luego tantas veces necesitamos un poquito más de inteligencia emocional. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué esas ideas tan positivas y románticas, tan sociales y ecológicas no vendieron? Resulta curioso.
Solo desde la perspectiva del don del amor, seguía diciendo Ratzinger, es posible atribuir una nueva vía que lleve a ensanchar y a ahondar el concepto de razón. Es una razón abierta, abierta también al amor. Solo entonces será posible una nueva mirada del hombre y al mundo purificada por la caridad. Solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente, decía. La verdad es la luz que da sentido y valor a la caridad, guía la caridad. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones y las opiniones subjetivas. Se convierte en una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario, no amor sino odio. El amor se convierte en desamor cuando aquel se olvida de la verdad. Y la libertad se destruye a sí misma, pues solo la verdad nos hace libres. Juan 8:32. La vida se convierte, como decimos allí, en un culebrón, llamamos en España, en una telenovela, en un amor barato. San Agustín ya hablaba de este modo: ama y haz lo que quieras. Si te callas, calla por amor. Si hablas, hablas por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Ten la raíz del amor en el fondo del corazón. De esta raíz solamente puede salir lo que es bueno. Este ama ya lo que quieras de Agustín, como saben, el autor favorito de Ratzinger, Augustinus totus meus, también decían nuestros hermanos protestantes, no se convierte, sin embargo, en un cómodo barra libre o vía libre para los propios caprichos y antojos, sino que constituye, por el contrario, la regla más alta, dura y exigente. Este es el amor hermanado con la verdad. Son las razones del corazón, del corazón, de las que hablaba Pascal. La primera gran verdad, que es la caridad, y de la que hablamos, no es un puro sentimiento humano, ni tampoco puede considerarse un sentimiento que no sea caritativo. No basta con buenos sentimientos. En realidad, lo más específico de la caridad es que viene de Dios, que es un don. La caridad es amor recibido y ofrecido. Es gracia, charis, gratis, sola gracia. Su origen es el amor que brota del Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. De ahí de Dios procede su fuerza y su relación intrínseca con el ser humano y, por tanto, con el progreso. Siempre hay que lanzarse más allá, añadía. Lo que exige la caridad es la verdad, pero ir más allá nunca significa prescindir de las conclusiones de la razón ni contradecir sus resultados. No existe la inteligencia y después el amor. Existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor, inteligencia enamorada, no solo emocional, sino enamorada. Hace falta un amor inteligente y una inteligencia enamorada, sostenía el Papa emérito, también para alcanzar la justicia social. Sin verdad, sin confianza en el amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social, y la actuación social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder con efectos disgregadores para la sociedad. Sin verdad, los buenos sentimientos se convierten en pura arbitrariedad, se corrompen y degeneran en propio interés. Los casos y los ejemplos de la vida pública están a la vida de todos. No tenemos un buen ejemplo en nuestros culebrones, en nuestras telenovelas y en otras series de televisión. Incluso puede resumirse así: la doctrina social de la Iglesia es caritas in veritate in re sociali, anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Esto no es una utopía, es un proyecto que
Los cristianos, todos los cristianos, debemos esforzarnos en realizar en la tierra, en el mundo y en la historia, aunque sepamos que su plenitud se dará en el cielo. La fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano que vivifique la caridad y que se deje guiar por la verdad, acogiendo una y otra como un don permanente de Dios. Como hemos advertido, esto no es solo un acercamiento a los principios sapienciales de la encíclica Caritas in Veritate, sino algo mucho más ambicioso. Contiene esta encíclica amplias descripciones y juicios sobre la evolución y situación social y económica. Contiene valientes reivindicaciones sobre la situación de los pobres y más desfavorecidos con delicados análisis. Contiene muchos juicios morales particulares y propuestas de enfoque sobre una multitud de temas, todos iluminados con esta perspectiva sapiencial de una caridad iluminada por la verdad, es decir, por la fe y por la razón. Apuntando al corazón mismo de los problemas que sufre la cultura, la Caritas in Veritate señala la urgente necesidad de acabar con esa falsa y artificiosa separación entre inteligencia y voluntad, razón y corazón, verdad y amor en definitiva. Queda, sin embargo, la pregunta en el aire: ¿por qué no triunfó este mensaje tan actual, tan acorde con la sensibilidad de estos momentos? Como dice el premio Nobel Bob Dylan, "The answer is blowing in the wind". Comenzamos ahora una segunda parte en la cual vamos a ver una serie de puntos centrales. En 10 puntos voy a intentar abordar lo esencial de esta encíclica. Pero antes vamos a ver un pequeño vídeo donde se resumen estas ideas y después las analizaremos en detalle. Por favor. Diez ideas fundamentales de la carta encíclica Caritas in Veritate. ¿Es realmente sostenible el desarrollo económico si empresas y sociedades se enriquecen a costa de otros? El desarrollo económico no es ni más ni menos que un crecimiento profesional. En el ámbito de la empresa, este crecimiento está relacionado con llegar a cada vez más clientes. Sin embargo, el auténtico desarrollo debe promover a los hombres y a todo el hombre. Cuando transcurre por este cauce, el desarrollo contribuye al bien común. Trabajar por el bien común es cuidar el conjunto de instituciones que estructuran la vida social. La empresa, los mundos de los negocios, el mercado, forman parte de la vida social. La globalización ha aumentado nuestras relaciones profesionales y con una buena gestión ofrece la posibilidad de redistribuir la riqueza a escala planetaria. Pero si se gestiona mal, produce pobreza y desigualdad. Si el desarrollo económico se reduce a un interés personal, al puro beneficio económico, se colapsan las relaciones mercantiles y se produce un empobrecimiento personal. El fin de una empresa debe ir más allá del interés de su gerente. También debe contemplar los objetivos de sus empleados, proveedores y clientes. Si no es así, se está sirviendo de ellos para su propio lucro. No existe un verdadero desarrollo económico. Por el contrario, si la empresa se percibe como una organización en la que se generan bienes o servicios que otros necesitan, y si contempla a todos los actores que en ella intervienen, entonces está integrando dentro de sus fines tanto a los que sirve como a quienes la hacen eficaz. Si los trabajadores se sienten valorados económicamente, si se sienten como parte de la empresa, aumentará su implicación y responsabilidad. Y la empresa, cuando así actúa, está contribuyendo al bien común. La economía y el mercado no es un mundo independiente al de las relaciones personales o familiares. En la dirección de una empresa, en las relaciones con los empleados y compañeros o al tratar con clientes o proveedores, las personas también actúan de forma honesta o deshonesta.
Si el comportamiento difiere en el ámbito empresarial y personal, se acaba desarrollando una falta de unidad psíquica y moral que empobrece al sujeto. Y el lugar donde se desarrollan las actividades económicas pasa a ser una selva de intereses entre depredadores. La lealtad, la confianza, el espíritu de servicio o la generosidad son valores gratuitos que hacen posible el mundo personal, pero también el mundo de los negocios. La economía y el mercado necesitan, por tanto, de unos valores gratuitos que no figuran en los contratos de las transacciones. Estos valores gratuitos son la responsabilidad, la solidaridad y la confianza. Pensemos que si el mercado se rige únicamente por el principio de equivalencia de los bienes, no llegará a producir la cohesión social que necesita para su buen funcionamiento. Lo gratuito, por tanto, es un valor económico. La actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien común. Una vez expuestas estas ideas, respondemos a las interrogantes iniciales. Nunca será viable un desarrollo económico que enriquezca solo a unos pocos, y mucho menos si se produce a costa de los demás. Quien solo se preocupa de su interés no crece como persona. Por tanto, el desarrollo económico debe promover a todos los hombres y a todo el hombre, lo cual quiere decir que la empresa debe contemplar a sus empleados, proveedores y clientes. La cohesión social, en conclusión, solo será posible si la economía y el mercado practican valores gratuitos. Bueno, ha servido esto también de un pequeño descanso para afrontar la segunda parte en la cual vamos a ir analizando estos 10 puntos centrales de la encíclica Caritas in Veritate. Junto a estos dos firmes pilares de la verdad y el amor, aparecen también contenidos y sugerencias más concretos. Hay que incluso se ha atrevido a resumir la encíclica papal en 10 frases. Veamos, pues, cuáles son estas 10 claves o principios concretos que propone la nueva encíclica. Primero, la persona está por encima de la economía y el primer capital que hay que salvaguardar por medio de la justicia es la misma persona humana. La centralidad de la persona humana constituye una de las premisas de la encíclica. La persona, había repetido Juan Pablo II, es un ser que merece por sí misma el amor. Es el único digno de ser amado por sí mismo. Esa persona reclama tanto la justicia como la caridad. El Papa emérito sostenía que la justicia es inseparable de la caridad, tratando de unir así lo humano y lo divino. Es más, la caridad es garantía para alcanzar una mayor justicia y así construir una verdadera sociedad. Toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va, sin embargo, más allá de la justicia. Si tratamos a las personas simplemente con justicia y no con caridad, siendo nosotros cristianos, esas personas se quedan dolidas, resentidas. La caridad va más allá, ofrece lo mío al otro, pero el amor nunca prescinde de la justicia, la cual nos lleva a dar a cada uno lo suyo.
No puedo dar al otro de lo mío sin haberlo dado en primer lugar, lo que corresponde en justicia como suyo. La justicia es, por tanto, la condición de posibilidad de la caridad, una premisa, un punto de partida. No se puede ser caritativo sin haber sido antes justo. No es posible el desarrollo a partir de un modelo de persona como individuo cerrado en sí mismo, que solo se preocupa tan solo de su propio interés. La persona no es una mónada, un islote. No, la persona no es un ser solitario, sino un ser solidario. De nada vale el argumento de que cada uno puede ayudarse a sí mismo. Sin la apertura al otro no hay posibilidad de llegar a ser más, que es la vocación humana radical. Uno amplía su propio ser en el de los demás si se rige por la regla del amor en la verdad. El habitar, lo mismo que el ser, solo es posible con otros y para otros, como repite también incansablemente el Papa Francisco. El que no ama nunca llegará a poseer, pues no cabe poseer para uno mismo. Se daría una inversión y el presunto poseedor resultaría poseído. Sería un amor posesivo. Como puede verse, el enfoque y la lógica del don constituye uno de los puntos de fuerza de la encíclica. El amor es lo que hace más valiosa la vida y toda acción humana. Como señalaba un santo del siglo XX, el trabajo nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al amor. ¿No es esta una idea igualmente mediática? Segundo, el capitalismo salvaje, la codicia y la avaricia financiera, el egoísmo y el paternalismo colonial que ustedes han padecido, reclaman una globalización solidaria, un nuevo orden mundial económico basado en valores cristianos que le puedan hacer frente. Así el Papa arremetía contra los excesos del sistema capitalista y reclamaba una globalización que tenga en cuenta la condición humana de las personas que forman parte del mundo de hoy. A su vez insistía en que la crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. Es decir, la crisis nos exige reinventarnos. Hay crisis negativas y de hundimiento o crisis positivas y de crecimiento, comentábamos antes. La crisis, según esta visión cristiana, es un momento y una oportunidad de oro. Debemos ser protagonistas y no víctimas de la globalización. Así, por ejemplo, recordaba Benedicto XVI el escándalo del hambre. Para eliminarlo se necesita un sistema de instituciones económicas capaces tanto de superar que se tenga acceso al agua y a la comida de manera regular, como afrontar las emergencias de crisis alimentarias reales. Podemos preguntarnos, ¿y no es esto puro Papa Francisco? ¿Por qué entonces no triunfó este mensaje? Tercero, hace falta un mercado más social y más humano, en el que el Estado tenga un papel activo y las empresas se guíen por la ética y la responsabilidad. La sabiduría y la prudencia aconsejan no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado, recomendaba, de manera que se pueda alcanzar la justicia personal y social. Dicho pronto y mal, no es liberalismo lo que aquí se propone. Como tampoco los cristianos somos anarquistas, se podría decir. Junto a la justicia, el otro soporte de la vida social y moral es el bien común. Es el bien de todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en la comunidad social. Me acuerdo que una vez escuché a un filósofo que decía que el bien común tiene que ver con el sentido común. Creo que es una consideración que merece una reflexión. Caritas in Veritate recordaba así, una vez más, el concepto bien común como marco de la actividad económica. Este bien común no excluye el beneficio personal, sino que lo completa y lo equilibra. Cuando uno obtiene un beneficio propio y además
todos salen ganando, se siente especialmente contento y reconfortado. Como dicen los americanos, lo que hace falta es morals and money. 4. La injusticia existe y es preciso intervenir. Hace falta crear un sistema nuevo, más transparente y justo, con reglas que integren a los países más pobres en la economía y en el comercio globales, como clama también ahora el Papa Francisco. El anterior Papa Ratzinger criticaba también la exacerbación de los derechos, conduce al olvido de los deberes. En concreto, habla del desarrollo demográfico, insistiendo en que no es correcto considerar el aumento de la población como la primera causa del subdesarrollo, a la vez que apuesta por una procreación responsable. También abordaba la cuestión de la cooperación internacional, reclamando instituciones sociales y organismos internacionales, reclamando una transparencia total, una superación de la corrupción, un respeto profundo por la naturaleza y el medio ambiente como fuente de vida y don de Dios. Para esto reclama una mayor sensibilidad ecológica y una redistribución planetaria de los recursos energéticos. Heffern, un sociólogo alemán, ha hablado de las raíces verdes, de los orígenes en una ecología integral de esta encíclica. Humanismo y ecologismo, guiados por una sabia orientación cristiana, se unen pues en este texto. En el fondo, esto es una anticipación, un adelanto de la encíclica Laudato Si de Francisco. 5. La crisis nace de un déficit de ética en las estructuras económicas. Beneficio y bien común, subsidiariedad y solidaridad son principios imprescindibles y complementarios. El sector económico no es ni éticamente neutro, ni inhumano, ni antisocial por naturaleza. El sector económico es una actividad del hombre y precisamente porque es humana debe ser articulada e institucionalizada éticamente. Como consecuencia, el riesgo en nuestro tiempo es que la independencia, de hecho, entre personas y pueblos, no se corresponda con la interacción ética entre conciencia e intelecto, de la que puede resultar un desarrollo realmente humano. Solo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador. Como consecuencia, y en contra del paro, el desempleo, todo ser humano requiere un trabajo honrado. Significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de toda persona, hombre o mujer. El trabajo es un derecho y no una cesión del sistema. En definitiva, la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, pero no de cualquier ética, sino de una ética amiga de la persona, una ética humana. Sin la ética, todo movimiento económico positivo caerá en el vacío. 6. La ventaja de este decálogo es que vemos cómo va procediendo, cómo se acerca al final del túnel y se acerca el final de esta exposición, ¿no? El 6, como consecuencia de la anterior, es el desarrollo. Este desarrollo es imposible sin personas humanas, con lo que profundizan las raíces antropológicas y ecológicas de la economía. Un ambiente ético produce condiciones ideales de desarrollo. La falta ética produce también, por el contrario, un estado de humillación económica. La corrupción, tenemos todos experiencia, yo también en mi propio país, genera una paralización de la economía. Y aquí volví a recalar en la bioética. Por ejemplo, dentro de las nuevas pobrezas, Benedicto XVI condena las trabas al derecho a la vida que se dan tanto por la falta de alimento como por las políticas de imposición del aborto en algunos países. La ética es global y debe ser global. Debe abarcar lo público y lo privado, lo social,
lo ético y lo bioético. Como afirmaba Samuel Gregg, el reciente colapso del mercado de hipotecas subprime en América es en parte atribuible a que, literalmente, miles de personas mintieron en la solicitud de una hipoteca. La primera corrupción es la mentira. Ahí empezó todo el problema. Hay que extrañarse de que una masiva violación de la prohibición moral de no mentir tenga consecuencias económicas devastadoras. En el corazón de la economía hay personas humanas y la mentira añade otras lacras y males. La gente cuyas mentes están dominadas por culturas extremadamente hedonistas, concluye Gregg, tenderán a tomar decisiones económicas extremadamente hedonistas. Y una economía hedonista es también una mala economía, una economía que mata, como dice el Papa argentino. Séptimo, el humanismo que excluye a Dios es un humanismo también inhumano. La religión puede ser uno de los mayores recursos para el desarrollo, pues recuerda sus bases éticas y humanas. Por eso reclamaba Benedicto XVI, la religión cristiana y las demás religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene un lugar en la esfera pública, en la plaza pública, con específica referencia a la dimensión cultural, social, económica y en particular a la política. Con permiso. Como consecuencia, tanto la exclusión de la religión del ámbito público como el fundamentalismo religioso, el fanatismo, impiden el encuentro entre las personas y su colaboración para el progreso de la humanidad. Los fanatismos de un signo y otro son inhumanos y, por tanto, también antieconómicos. Los estadounidenses, los yanquis, los americanos, decimos allá, dicen con ironía que un fanático es aquel que quiere cumplir la voluntad de Dios, quiera Dios o no lo quiera. O sea, el Papa Bárbaro, en contra de esto, aseguraba que solamente un humanismo abierto al absoluto puede guiar en la promoción y realización de formas de vida social y civil y en la plena consecución de los propios fines de la persona. Octavo, la crisis nos obliga a revisar nuestros caminos, a darnos nuevas reglas, a reinventarnos, a encontrar nuevas fórmulas de compromiso. Puede ser también una oportunidad si hacemos nosotros algo al respecto. En medio de una grave crisis económica de dimensiones universales, reflejo de una crisis cultural y social todavía más profunda, me acuerdo cuando en Europa envidiamos a Brasil por la situación de crecimiento económico en aquel momento que parecía indefinido y donde no había la más mínima sombra de crisis, mientras Europa estaba sumida en una de las crisis más graves de su historia. Pues bien, en medio de esta grave crisis de dimensiones universales, la Caritas in Veritate no tiene miedo a plantar cara a todo tipo de prejuicios y proponer una nueva manera de enfocar no solo la economía, sino la totalidad de la acción humana. Para esto se requiere de una institución no solo internacional, sino supranacional. Es cierto que la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende mezclarse en la política de los Estados, pero sí ofrece algunas orientaciones, principios generales. Por ejemplo, en un apartado importante de la encíclica, Benedicto XVI afirmaba que se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como en la arquitectura económica y financiera internacional. Hay que reformar las finanzas para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones, que dé especial voz a los países más pobres. Evidentemente, para mí, según lo que estoy viendo en estos días, Brasil no es uno de los países más pobres, sino, por lo que estoy viendo, uno de los países más ricos. Urge la presencia de una
en cuanto a recursos, se entiende, ¿no? Urge la presencia de una verdadera autoridad económica mundial. Por lo tanto, a este texto no le falta, desde luego, visión y ambición, un poco como hace ahora el Papa Francisco. Novena, las empresas y los políticos deben tener una sólida responsabilidad social y ética, sin circunscribirse tan solo a la técnica o la tecnología. Benedicto XVI sostiene que no debemos caer en la tentación prometeica de pensar que la sociedad puede crearse con la simple tecnología. Creo que luego nos van a hablar sobre esto. Lo mismo ocurre con el desarrollo económico, que se manifiesta ficticio y dañino cuando se apoya en los milagros de las finanzas para sostener un crecimiento antinatural y consumista. El Papa emérito aborda de nuevo el campo de la bioética, a la que también acecha el peligro de la tentación tecnicista. Prometeo puede aliarse entonces con Fausto o el doctor Frankenstein, y más en concreto señalaba que la fecundación in vitro, la investigación con embriones, la posibilidad de la clonación o de la hibridación humana nacen y promueven en la cultura actual del desencanto total, que cree haber desvelado también cualquier misterio, puesto que se ha llegado ya a la raíz de la vida. La técnica, por tanto, no basta, pues ella sola, sin ética, ha sido también capaz de construir la bomba atómica y los campos de concentración. Y décimo y último, sin Dios, el hombre no sabe dónde ir, ni logra saber quién es. La tentación prometeica de una técnica sin ética es fuerte. El Papa animaba al ser humano a no caer en la pretensión de creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia, no creerse Prometeo capaz de robarle el fuego a los dioses. Estas posturas, denunciaba el pontífice, han desembocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado la libertad de la persona y de los organismos sociales y que precisamente por eso no han sido capaces de asegurar la justicia que prometían. Tal vez no es el único en afirmar que la causa de la crisis sea, sobre todo, la falta de ética. Vamos a ir a las conclusiones y vamos a pensar por qué esta encíclica, tan concorde con las exposiciones que hace el Papa Francisco, no triunfó. Una encíclica bella, concluía un vaticanista, porque Benedicto XVI tiene el don de la palabra escrita, incluso la frase periodística, clara, contundente, precisa, corta. Algunas de sus frases son auténticos titulares. Una encíclica valiente, pone al capitalismo sin alma, artífice de la crisis actual, ante el espejo de la ética y deja que salga realmente mal parado. De ahí la valentía del Papa Ratzinger. Y se preguntaba si era una encíclica de izquierdas, en el sentido de que era predominantemente social, mientras numerosos autores han insistido en que no se trata de ser de derechas o izquierdas, sino de anunciar a Jesucristo en la economía. También en la economía, también en el mercado, también en el foro, hay que anunciar a Cristo tal como hicieron los primeros cristianos. Estamos superando, por tanto, estos esquemas ideológicos algo maniqueos y cada vez más pasados de moda. Para Benedicto XVI, la encíclica es tan social y económica como defensora de la persona, de la vida y del medio ambiente. El Papa alemán ofrecía una síntesis completa de todos los temas actuales. ¿Por qué entonces no triunfó? Es la pregunta que vamos a intentar responder al final. Y vemos cómo tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco abordan esta ética global, donde aparece la doctrina social de la Iglesia unida a la ética de las finanzas, la bioética unida a la ecología, la ética privada unida a la pública y la personal a la social.
En Caritas in Veritate, señalaba el estadounidense John L. Allen, Benedicto XVI subraya el fuerte vínculo entre la bioética y la ética social. De Juan Pablo II se decía que era aplaudido en lo social y abucheado y criticado cuando hablaba de bioética o de ética sexual. Benedicto XVI y el Papa Francisco consiguieron reunir todos estos temas en un mismo texto. Los luteranos alemanes expresaron que la nueva encíclica podía ser un buen foro de diálogo y las valoraciones de momento han sido predominantemente positivas, a pesar de afrontar de modo directo estos temas valientes y controvertidos. 56 personalidades del mundo protestante evangélico estadounidense firmaban el 27 de julio un mensaje de apoyo a la última encíclica entonces, titulada Doing the Truth in Love, alcanzando la verdad con el amor. Es esta, por tanto, no solo una encíclica global, sino también una encíclica ecuménica, podríamos decir. En la reunión del G8, de la que hablábamos al principio, se destinaron al final 6 millones para África y se propuso un modelo de economía global que velara por el bien de todos. Cuando los presidentes y políticos se fueron a visitar al Papa emérito, les regaló ejemplares firmados de la nueva encíclica social a todos los mandatarios. En el caso de Barack Obama, añadió otro texto al regalo, el documento Dignitas Humanae, donde se habla también de la dignidad del no nacido. Era un acto ético, ecológico y económico al mismo tiempo, una propuesta global. Días después, el presidente de los Estados Unidos se comprometía a reducir el número de abortos en su país. Un primer resultado de la encíclica, nos podemos preguntar. Esperemos que así sea también en el futuro, pero queda todavía por despejar la incógnita de por qué estas afirmaciones eran ignoradas, mientras ahora con el Papa Francisco resultan aplaudidas. Y concluyo. ¿Qué pasó? ¿Falló la comunicación? Tal vez el Papa bávaro se adelantó a su tiempo. Tal vez este mensaje requería más perspectiva para ser digerido y comprendido. Tal vez el Papa emérito preparó sin más el camino a su sucesor, el Papa Francisco. Por eso, tal vez los medios de comunicación están aprendiendo ahora a confiar más en la Iglesia y en su mensaje. En cualquier caso, y concluyo, es una enseñanza práctica del papel de la Iglesia en la comunicación. Muchas gracias. Muito obrigado.